la palabra del día de hoy. Voy a poner por título: yo ya no soy el mismo. Diga conmigo: yo ya no soy el mismo. Repítalo: yo ya no soy el mismo. Resulta que una de las frases más populares cuando estamos caminando con el Señor es: tú sigues siendo igualito, tú no has cambiado. ¿Quién nos dice eso? Pues aquella persona que sabe que venimos a la iglesia, sabe que oramos, sabe que hay una Biblia a la cual leemos, creemos en las enseñanzas que nos dan en la iglesia, hablamos de la enseñanza, hablamos de lo que dijo la pastora, hablamos de lo que dijo el pastor. Entonces, cuando hacemos algo indebido, diga conmigo, algo indebido, por ejemplo, gritamos, peleamos, nos enojamos, insultamos, mentimos, tú eres igualito, tú no has cambiado. La pregunta sería: ¿cuántos de alguna manera han recibido esa frase? Y cuando tú recibes esa frase, tú te sientes chiquitico. Yo la he recibido muchas veces. ¿Cuántos la han recibido? Que le han dicho: tú no has cambiado. Amén. Vamos a ver si verdaderamente hemos cambiado o no hemos cambiado. Porque si verdaderamente hemos cambiado, alguien esperaría a una persona correcta, una persona perfecta. ¿Será que hemos cambiado y somos perfectos? ¿O en qué hemos cambiado y qué es lo que realmente espera Dios que cambiemos? Quiero empezar con una entrevista que escuché que le estaban haciendo a un periodista muy, muy conocido a nivel internacional, no es colombiano, a nivel internacional, Jorge Ramos. Jorge Ramos es una de las leyendas vivientes de estos programas de entrevistas. Y le preguntaban a él si creía en Dios. Y él decía: mira, cuando yo me levanté en medio de una gente muy religiosa, unos sacerdotes, y dio la denominación de los sacerdotes. Y realmente eran todo lo contrario a lo que ellos decían que era la palabra, ¿sí? Entonces eso me hizo cambiar mi perspectiva acerca de buscar a Dios. Hoy te puedo decir que a raíz de eso, yo no creo en Dios, ¿sí? No soy ateo, no, porque sé que Dios existe. Soy agnóstico. ¿Qué es agnóstico? Quiero leértelo porque Él dio esa palabra y dice el diccionario que el agnóstico no afirma la existencia e inexistencia de Dios. Es decir, no es el ateo que dice Dios no existe. El agnóstico es aquel que no afirma ni que Dios existe ni que tampoco existe. No tiene certeza para creer. Mira esto, no tiene certeza para creer. Él decía a la periodista: yo no tengo certeza para creer. ¿Por qué? Porque vi tantas cosas que hoy no me permiten creer. Yo quisiera creer porque le tengo miedo a la muerte, le decía. Le tengo tanto miedo a la muerte porque ¿qué? Yo no sé qué va a pasar allá. ¿Sí? Si me pongo a ver los científicos dicen que nos terminamos, que acabamos ahí. Y yo realmente no me gustaría terminar siendo polvo. No me gustaría llegar a ser una molécula más del espacio. Me parece más atractivo que de la vida eterna, pero me cuesta creer por lo que vi. Ahí termina. Yo creo que era mucho más larga, pero tú sabes que montan es el reel cortico. Y ahí yo me pongo a pensar algo. ¿Qué es lo que te ha impedido a ti creer? La humillación de tu padre, de tu madre, de tu novio, de tu esposo, de tu ex, de tu hijo, ¿qué es lo que te ha impedido? ¿Qué has visto? De pronto, un mal ejemplo en la iglesia. Tal vez asististe a cierta congregación donde hicieron ciertas cosas que tú viste y eso te mató la fe que tú tenías. ¿Qué es lo que impide que tú creas? Entonces, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Yo le hubiera dicho a Jorge Ramos, si hubiera escuchado y estuviera ahí, pues como usted no niega la existencia de Dios, simplemente lo invito a que vaya una y otra vez a escuchar palabra hasta que la fe se active, porque usted dice que quiere creer, pero le cuesta creer, le es imposible creer. ¿Sabe? Cuando nosotros
La vida nos ha dado duro, no hay plata. Hay enfermos, enfermos terminales de muerte, de peligro, donde usted no consigue el amor de su vida, donde usted ve que toda su vida es un caos. A usted le cuesta creer. Y es ahí donde viene lo que hoy voy a predicar, que es que usted entienda que cuando venimos a la iglesia recibimos fe. Eso es lo que venimos a buscar. Por eso le decía al principio, cuando empezamos, cuando abrimos el servicio, es que usted tiene que venir a buscar algo. Usted tiene que venir acá. Usted no viene aquí por venir. Si usted vino aquí por acompañar a alguien, me da pena, pero perdió el tiempo. El que viene aquí viene por escuchar una palabra y esa palabra lo va a llenar de fe. Amén. Si usted se pone a hablar con la gente, usted se llena de incredulidad. Cuando empieza a hablar de la situación económica, ¿sí?, empiezan a darse cuenta que hay una recesión, pero muy fuerte. Hay algo muy, muy fuerte. Es más, usted tiene que prepararse para la próxima pandemia, que la deben estar creando, si es que ya no está creada. ¿Por qué le digo que la deben estar creando? Porque ya tienen todos los protocolos para la próxima pandemia. Imagínate, ya ellos van adelantaditos. Y ténganlo por seguro que con la presidencia que tenemos, los primeros en encerrarnos a nosotros. La pandemia todavía está en China y nosotros ya estamos encerrados. Pónganle la firma. Porque eso causa más problemas económicos, que es la finalidad de los gobiernos actuales. Los progres a nivel mundial es una economía inestable, llevar a un país a la crisis, que los únicos que tengan plata son ellos, con la finalidad de poder manejarnos. Un pueblo pobre, un pueblo sin recursos se puede manejar, y no estoy hablando que sea yo de derecha. Este tema de derecha a izquierda apareció fue ahorita, ¿sí? Yo nunca en mi vida me había dicho, yo qué soy esto, yo sé. ¿Sí? Eso apareció ahorita cuando empiezan los progres a identificarse como algo. Yo creo que el que es de derecha o de izquierda es el político. Uno nunca le presta atención a eso, ¿sí? Bueno, continuemos. Entonces, lo que quiero decirle es lo siguiente. ¿Cómo creer en medio de una pandemia? ¿Cómo creer en medio de una crisis que se avecina? ¿Cómo creer? Escuchando la palabra del Señor. Yo quiero, yo puse una frase de transición, que no me la pusieron ahí. Para ya no ser el mismo, debemos hacer 5 cosas en el orden que usted quiera. ¿Cuántos quieren no ser el mismo? Yo no quiero ser el mismo. Diga conmigo, yo no quiero ser el mismo. No importa que la gente me siga diciendo que yo soy igualito, que yo no he cambiado. Lo importante es que yo sepa que yo no soy el mismo. Diga conmigo, yo no soy el mismo. Voy a leerte los 5 aspectos, características, que una persona que no quiere ser el mismo a la manera de Dios, porque pueden haber otras maneras, ¿sí? Pueden haber cambios por otra forma, pero a la manera de Dios no se es el mismo siempre y cuando se tenga fe. Diga conmigo, tener fe. Tener fe. Pastor, yo no tengo. Bueno, venga a la congregación una y otra vez. Vente el jueves, vente el domingo. Que mira, al cabo, yo te digo, al cabo de 8 prédicas, tú tienes más fe que el que tienes al lado. ¿Aló? ¿Por qué? Porque muchas veces el que tienes al lado viene y no escucha. Viene y solamente está pensando en los huevos del gallo. Viene porque alguien lo trajo. Pero si tú empiezas a venir, vas a tener fe. Por eso te dije, en el orden que quieras. Por enumerar, puse de segundo, tener obediencia a la palabra. Diga conmigo, obediencia a la palabra. Ahorita te voy a explicar cada una de ellas. Tercero, esperar la voluntad de Dios. Alguien diga, esperar. Esperando en Dios. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Esperar en Dios. La paciencia, que es esperar en Dios. Reconocer quién es nuestro Señor. Diga conmigo, reconocer quién es nuestro Señor. Y hago un paréntesis de lo que yo decía el domingo pasado. La gente dice creer en Jesús. ¿Cuántos aquí dicen creer en Jesús? La pregunta sería, ¿en qué Jesús crees tú? Porque hay gente que cree en otro Jesús. Si a mí alguien se me levanta y me dice que yo creo en Jesús, en el Jesús que nació en Palestina, yo le digo, este cree en un Jesús totalmente diferente al que está en la Biblia. Porque Jesús no era palestino. Que hoy, donde Jesús nació, es territorio palestino, es otra cosa, pero Jesús era un judío.
¿sí? Dice que Él vino a los suyos, a su pueblo, a salvar a los judíos. ¿Sí? Él es un judío. No me va a salir usted con el cuento, ¿sí? Que un panameño nacido en el año 1800 es panameño, es colombiano. Aunque haya nacido en el actual Panamá. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Panamá no fue en 1800, no era Panamá, era de Colombia. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces, bajo ese concepto, hay que ver quién es Jesús. ¿Cuál es el Jesús el que tú crees? Si es el Jesús a tu manera o es el Jesús verdadero. Por eso es que muchas veces tú no puedes recibir de Jesús, porque el Jesús que tú crees es muy diferente al Jesús real. Amén. Adorar y rogar. Diga conmigo, adorar. Y adorar es todo lo que tenga que ver con mi comportamiento a la hora de buscar a Dios, mis gestos. ¿Sí? Nadie me puede decir estoy aquí adorando y estoy con una flojera sentado en la silla. ¿Sí? Adorar significa mi postura del cuerpo ante las cosas de Dios. ¿Correcto? Entonces, si usted aplaude, está adorando. Si usted se arrodilla, está adorando. Si usted empieza a saltar en el momento de la alabanza, está adorando. ¿Aló? ¿Cierto? Y rogar es constantemente pedir algo. ¿Cuántos aquí ruegan? Constantemente piden algo. Ay, Señor, perdóname. Constantemente, Señor, dame esto. Bueno, estas 5 cosas, si usted las tiene, usted no es el mismo. Y alguien me dirá, pastor, pero es que a mí me dicen que yo no soy el mismo porque es que siempre me la embarro en lo mismo. Pues entonces vámonos al personaje, al rey y al famoso rey David, a ese que mató cuando muchacho a los 17 años al gigante Goliat. ¿Será que David no era el mismo? Para las esposas de David, porque tuvo muchas, y para los hijos de David, David no había cambiado. ¿Sí? Para las esposas de David, David era un mujeriego más. Para las esposas de David, David era un desgraciado más. Para los hijos que no se criaron con David, era un papá extraño al cual le quisieron quitar el trono. Vemos cómo claramente uno de sus hijos quiso quitarle el trono. Quiso apoderarse del trono. Como un hijo vino y abusó sexualmente de la hija que vivía con David. Entonces vemos claramente que el cambio que está hablando Dios en la tierra es un cambio que tiene que ver con fe. Alguien diga fe, obediencia a la palabra, esperar en la voluntad de Dios, reconocer quién es nuestro Dios o nuestro Señor y adorar y rogar. Si usted tiene problemas y usted llora como lloraba antes, pero en medio de esa lloriqueo, y entonces te dice, ¿por qué tú no has cambiado? Sigues llorando, pero tú estás teniendo fe, porque tú en medio de las lágrimas sabes que Dios va a responder. En medio de eso eres obediente, porque dice, si Dios dijo que esto iba a suceder, yo voy a caminar en fe hacia eso. Yo reconozco que mi Dios es todopoderoso, yo lo adoro, yo ruego, y por eso le clamo constantemente que el milagro va a suceder. Ahí tú ya has cambiado. Aló, no eres el mismo, porque dependes de Él. Ese es el primer cambio que quiere Dios de nosotros, para terminar de pronto cambiando un poco nuestras malas actitudes. Pero el primer cambio que quiere es este. El primer cambio que quiere es que tú seas como David, ¿sí? Que de pronto no fue para los ojos de la gente cercana la persona más idónea, pero para los ojos de Dios dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque él hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. Imagínate eso. La mujer lo mandaba a la tienda, no iba, pero Dios lo mandaba y salía corriendo. Aló. Entonces no te dejes mover, porque esas son frases del diablo, que se las pone el diablo a alguien cercano, para decirte, mira, tú eres un fiasco. ¿Sí? Escuchaba otro reel donde le preguntaban a la otra persona, ¿por qué dejaste? O sea, era un barbero, y resulta que llegó el cliente y el cliente le dice, oye, tengo rato de no verte en la iglesia. Le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que a mí no me gusta ser hipócrita.
Y yo iba, me sentía muy bien, yo recibo las palabras muy bien, pero siento que le fallo a Dios una y otra vez. Siento que caía, yo decía, doy 3 pasos hacia adelante yendo a la iglesia, pero salgo de la iglesia y doy 5 pasos para atrás. Y yo dije, no, yo no puedo estar siendo hipócrita, no voy a ir. Y dejé de ir. ¿Sabe? Así le pasa a mucha gente porque sencillamente el diablo te dice, tú no has cambiado. Dile que está a tu lado, tú no has cambiado. Díselo, tú no has cambiado. Mira, la gente te lo puede decir, el diablo te lo está diciendo a través de la gente, pero Dios te dice, si has cambiado porque tienes fe. Hoy tienes más fe que ayer, aló. Si has cambiado porque ahora eres obediente a la palabra. Si has cambiado porque aprendes a esperar la voluntad de Dios. Si has cambiado porque reconoces quién es nuestro Señor, amén. Si has cambiado porque adoras, porque ruegas. Amén. Preocúpate cuando dejas de tener fe. Entonces, a través de los milagros que hizo Jesús, yo quiero mostrarte cómo es eso de tener fe, cómo es eso de esperar la voluntad de Dios, de tener obediencia a la palabra. Vamos a hablar de un milagro múltiple. Resulta que un día una mujer tenía una enfermedad de 12 años. Imagínate 12 años con flujo de sangre. Dice la Biblia que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos y aún estaba peor. Hay gente que va al médico, se hace el tratamiento, pero sigue estando mal. E inclusive, como esta mujer, peor. Dice que no tenía fuerzas. Imaginémonos que es un flujo de sangre de 12 años. 12 años botando flujo de sangre, es decir, una menstruación de 365 días al año por 12 años. Imagínate, y eso lo van a entender mucho las mujeres que les viene la regla, que dicen, uy, me viene a chorro, ¿sí? Y después de los 5 días se sienten como débiles. Ahora imagínate usted con 12 años seguidos de regla. ¿Sí? Va a entender que esta mujer tenía que ser huesos con carne. Flaquita, debe pesar como 35. Esta mujer no tenía fuerza ni para mover la boca. Dice la Biblia que esta mujer escuchó que iba pasando Jesús. ¿Que iba pasando quién? Que iba pasando Jesús. Es decir, que esta señora estaba reconociendo que el que estaba pasando por ahí era el que le podía cambiar la vida. ¿Sí? El Jesús de la Biblia, el Jesús real, el Jesús judío, el Jesús que vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron, dice la Biblia. Y por cuanto no lo recibieron, dice que recibió a todos. Gracias a los judíos. Yo le doy gracias a los judíos, porque si lo hubieran recibido, nosotros no pudiéramos ser hijos de Dios. Amén. Jesús viene a gobernar, Jesús viene por segunda vez, y cuando venga por segunda vez viene a gobernar, y la capital del mundo será Jerusalén. Desde ahí va a gobernar el mundo. Si usted quiere un gobierno perfecto, espérese que venga Jesús. Espérese la segunda venida. Amén. Entonces encontramos que esta mujer dice que escuchó que pasaba Jesús, y cuando pasaba Jesús dijo, si tan solo, mira lo que dijo, si tan solo pudiera tocar el borde del manto del maestro, sería sana. Ella no pensaba en tocarlo pronto el hombro, ni la cabeza, ni abrazarlo, porque ella sabía que no tenía fuerzas para ponerse de pie. Pero ella decía, iba pasando, es mi oportunidad, me bajo de la cama, me arrastro y llego hasta donde está él. No importa que la gente me pise, pero si tocara el borde del manto del maestro, seré sana. Escúchame lo que te vengo a hablar. Cuando una persona tiene fe y reconoce quién es Jesús, milagros empiezan a suceder y hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio? Va a haber un cambio físico en ella, porque ella tenía fe, porque ella, además de tener fe, sabía quién era el que estaba pasando por ahí. Amén. Es importante saber que los cambios vienen cuando tengo fe, y había que tener fe. La mujer se tira de la cama, y digo se tira porque una persona con normal se baja de la cama. Pero con qué fuerzas esta mujer iba a llegar, arrastrándose. ¿Sí? Ella decía el bordillo, aquí el borde del manto. Los mantos de esa época tenían unos flecos. Y esos flecos le llegaban prácticamente a la sandalia. Ese era el borde del manto.
Eso es lo que esperaba tocar ella. Las preguntas que te hago es, ¿qué expectativa vienes cada vez que vienes a la iglesia? Si usted viniera con la expectativa de ser sano, ya fuera sano hace rato. Si usted viniera con la expectativa que la palabra se hiciera una realidad en su vida, usted, su matrimonio hubiera cambiado, su relación hubiera cambiado, su economía hubiera cambiado. Pero es que venimos a la iglesia porque toca venir a la iglesia. Nos volvimos religiosos. Ay, es domingo. ¿Sabes? Una de las cosas que me hace Dios hacer cada vez que abro el servicio es ponerlo en un punto de exaltación alto, donde usted aplauda, donde usted grite. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que venir emocionado. ¿Y por qué emocionado? Porque algo va a pasar si usted viene con la expectativa que algo va a pasar. Porque eso es fe. Eso es fe. Quiere que haya un cambio, tiene que tener fe. Si usted dijera si tan solo, cuando llegara a la iglesia, y si ese día hicieran un llamado y yo pasara adelante, sería sano. Si tan solo ese día predicaran de mi problema y yo atesorara esa palabra, yo recibiría respuesta a mi problema. Esa era la fe de esta mujer. 12 años. Y dice la Biblia que cuando toca a Jesús, Jesús dice, alguien me tocó. Y Pedro el imprudente dice, claro, ¿cómo se te ocurre preguntar semejante estupidez? Si todos te estamos tocando. Si hay un burgo de gente aquí que... Espérate, no empuje, que está empujando. Pero Jesús le dijo a Pedro, Pedro, es que fue diferente. Alguien me tocó y salió poder de mí. Fue diferente. Alguien me tocó y salió poder de mí. ¿Por qué? Porque muchos tocaban a Jesús, pero no tenían fe. Hay gente que se acerca a Jesús, pero sin fe. Hay gente que viene a la iglesia, pero sin fe. Hay gente que va a orar, pero sin fe. Pero el que tiene fe, recibe. El que tiene fe cambia. Algo cambió en su interior y la mujer dice que automáticamente se sanó. Amén. ¿Aló? Vino Dios y compuso el útero, la matriz. Entonces la mujer dice que temblando de miedo, dice, Señor, yo fui. Ya estaba de pie. Por primera vez en muchos años se puso de pie. Señor, yo fui. Y le dice, mujer, tu fe te ha sanado. ¿Tu fe te ha qué? Te ha sanado. Te pregunto, ¿qué es lo que usted está esperando recibir? Ay, pastor, pero que con esta crisis, con esta llevada, nosotros siempre hemos sido pobres, que en la casa siempre ha habido problemas. Pero cuando usted viene a la iglesia, a usted se le suelta una palabra, esa palabra le alimenta la fe. Y si usted esa fe la recibe, y cuando está alimentado de fe, usted va a ser capaz de creer en eso. Y si cree, algo va a cambiar. Y ese cambio no te lo puede quitar alguien que te diga, tú no has cambiado. Mira, al diablo si no he cambiado para ti, pero yo he cambiado porque ahora creo y sé que tú vas a cambiar. Amén. Esta mujer, su fe, al saber que el Jesús de la Biblia iba pasando, no el Jesús al acomodo tuyo o mío, porque a veces acomodamos y la gente dice, yo creo a Dios a mi manera. Ah, bueno, ese no hace milagros, y si hace milagros lo hace a medias. Pero el que hace milagros completos, cambios, es el Jesús que está en la Biblia. Amén. El Jesús, Hijo de Dios. El Jesús que vino a esta tierra. Hay gente que cree que Jesús es un profeta. Bueno, ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús, además de profeta, es el Señor, el Hijo de Dios. Amén. El que se encarnó en una virgen para poder venir a este mundo como hombre y poder morir en la cruz para darnos vida eterna. Amén. Vemos en ese mismo pasaje que antes de que esta mujer tocara a Jesús, Jesús iba caminando con un señor llamado Jairo, porque Jairo le dijo, mira, mi hija está enferma, yo necesito que vayas a mi casa. No, perdón, yo necesito que lances una palabra. Y él le dijo, no, yo quiero ir a tu casa. Entonces Jairo iba caminando cuando esta mujer interviene. Y esta mujer le quita tiempo a Jesús, detiene a Jesús. Jesús se detiene
Y mientras se detiene Jesús para hablar con esta mujer, para decirle tu fe te ha sanado, para hacer el milagro, ¿sí? Vienen unas personas de la casa de Jairo y le dicen, ya no molestes al Señor, tu hija ha muerto. ¿Cómo sería tu reacción al ver que Jesús se enredó sanando a otro? Se demoró, no llegó a tiempo sanando a otro. ¿Sí? Y no sanó a tu hija. No te hizo el milagro a ti. De pronto te hubieras ido, porque le están diciendo, ya no molestes al Señor, no te hizo el milagro, vamos a la casa que se murió la niña. Pero dice que Jairo permaneció ahí. Jairo seguía ahí. Oye, ¿te vas a ir o no te vas a ir? No, me quedo aquí. Dice en la Biblia que Jesús termina de hablar con la mujer y le dice, Jairo, la hija no está muerta. Está viva. Y Jairo miró la hora en ese momento. Y se fue a su casa porque él sabía la obediencia a la palabra. Diga conmigo, la obediencia a la palabra. Jesús le dice, ve a tu casa que tu hija está viva. Pero los otros le decían, no, si nosotros la vimos, está muerta, te estiró la pata. Ya lleva como 2 horas muerta. Mientras tanto tú aquí deberías estar con tu hija. Y Jesús le dice lo contrario. Jesús le dice, ve a la casa porque tu hija está viva. Jesús te dice, tu economía todavía está viva, esa deuda la vas a cancelar, tu matrimonio todavía tiene solución, todavía yo voy a hacer un milagro contigo en lo económico, pero también lo voy a hacer en tu salud. Obediencia a la palabra. De pronto no eres la persona más obediente al marido, a la mujer, a los padres, pero has aprendido a ser obediente a la palabra. Y Jairo se fue porque Jesús le había dicho que allá en casa la niña estaba viva y él tenía que verlo con sus ojos. Y dice que cuando llegó allá la niña estaba viva y él preguntó, ¿y a qué hora fue eso? Y le dijeron la hora y dijo exactamente la hora en que Jesús me dijo que la niña estaba viva. Escúchame, cuando usted cree a la palabra, usted es obediente a la palabra y usted camina en esa palabra. No sé alguien que me esté entendiendo lo que es obediencia a la palabra. Amén. Yo me imagino que la mujer lo regañó y le dijo, claro, ha perdido el tiempo, mire, gracias que la niña se levantó. Gracias que la niña se levantó fue porque yo estaba ya perdiendo el tiempo según tú. Y la niña se levantó porque Jesús, nuestro Señor. Reconocer quién es nuestro Señor. Quién es el que hace los milagros. Quién es el Dios de Israel. ¿Aló? Por eso la Biblia dice que el que maldiga a Israel se maldecirá él mismo. Toda esa gente, y yo lo digo acá para que la gente cambie de actitud porque usted se puede arrepentir, que ha maldecido a Israel por darle el lado a Palestina, usted le está llevando la contraria al Dios de Israel. No es su Dios a su manera, no es el invento de Dios que usted tiene en su mente, es el Dios que dice que el único pueblo que él tiene de sangre es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Ellos son los hijos, la Biblia dice, hijos legítimos. Nosotros somos hijos por adopción, que nos acercamos a él diciéndole, yo quiero ser tu hijo. Y como voy a ser tu hijo, tengo que aceptar tus reglas. Por eso es que la gente no se acerca a Dios porque no quiere aceptar las reglas. La pastora está desde las alabanzas hablando de reglas, hablando de obediencia. Pero la gente no quiere reglas, quiere bendiciones. ¿Aló? Bueno, en toda casa hay bendiciones, pero también hay reglas. ¿Amén o no amén? Continuemos. Un día había un ciego de nacimiento que se llamaba Bartimeo. Él se caracterizaba por andar con una capa. ¿Sí? La capa era todo para él, porque en los días lluviosos esa capa impermeable la usaba para taparse de la lluvia mientras dormía en un rincón por ahí tirado en la calle. En los días de sol, pues se cubría para el exceso de sol. ¿Sí? En los días fríos le servía de sábana
y él siempre andaba con su capa. Era conocido por su capa el ciego Bartimeo. Pero dice que un día escuchó, porque era ciego, no sordo. Dice que escuchó que Jesús venía, que iba pasando por allí y empezó a gritar porque no sabía dónde estaba, porque no veía. Dice que empezó a gritar porque él veía que, más bien escuchaba que venía a lo lejos. Y le dijo: Jesús, maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Identificó perfectamente quién era el Dios que venía. Identificó que era el hijo de David, de la descendencia de David. Porque David fue 14 generaciones atrás el abuelo. ¿De quién? De María y de José. Él estaba identificando: maestro, tus enseñanzas son de Dios. Él estaba identificando quién era el que venía. Muchos de nosotros todavía no identificamos a Jesús. ¿Por qué? Porque aunque desde niños creemos en Jesús, no tenemos claro realmente Jesús en todos sus aspectos. Es como algo así como si usted tuviera 50 años de matrimonio y usted todavía no sabe que si su cónyuge, si toma leche normal, se va en diarrea, ¿eh? Que le toca comprarle leche deslactosada, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Gloria a Dios que ella y yo podemos tomar cualquier leche. Pero poniendo un ejemplo, muchos de nosotros tenemos una relación con Dios y todavía no sabemos quién es Dios. Amén. Y la única forma de saber es leyendo la Biblia, orando y viniendo a la iglesia. Diga conmigo: orando, leyendo la Biblia y viniendo a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia si Dios está en todas partes? Porque la fe viene por el oír. Amén. Yo puedo leer la Biblia en casa. Bueno, léala. La Biblia dice que hay que, medita en la palabra del Señor de día y de noche. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Así que es necesario venir a la iglesia, porque algo sucede cuando aquí se predica. Algo sucede cuando se suelta el mensaje. Entonces, el ciego Bartimeo, desde niño, desde nacimiento, era ciego. Y él escuchó que venía Jesús y le dijo: Jesús, maestro, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que quitándose la capa. Y aquí voy a poner una cesta, que ahí tenía la cesta, pero no me acordaba el nombre. Querer que haya un cambio en mí. Diga conmigo: querer que haya un cambio en mí. Se quitó la capa y corrió hacia Jesús. Al quitarse la capa estaba diciendo: yo ya no quiero ser mendigo. Porque si este hombre me sana, si Dios me sana, yo dejo de ser mendigo. Porque lo que me hace ser mendigo y pedir es que yo no veo. Pero tiene que haber un cambio en mí cuando empiece a ver. ¿Qué acto de fe va a hacer usted para poder cambiar? Él dijo públicamente, él no se veía, pero todo el mundo lo veía, Jesús lo veía. Él llegó sin capa. Él estaba diciéndole: estoy harto de ser mendigo. Quiero cambiar. Oye, para una persona que ha pedido plata, ha pedido dinero toda la vida, y saber que tiene que trabajar es bien complicado, ¿o no? Complicado. Así como el que ha sido ratero toda la vida se convierte al Señor y saber que tiene que hacer algo para trabajar y ganar es complicado. Alguien que ha sido grosero toda la vida se convierte al Señor y saber que no hay que mencionar tanta grosería. Digo tanta porque al principio usted empieza a reducir, pero se machuca el dedo y vuelve y salen las 3. Diga conmigo: es difícil. Para alguien que ha sido mujeriego toda la vida, dejar de ser mujeriego. Para alguien que ha sido borracho toda la vida, dejar. Pero hay que tomar una decisión. Diga conmigo: una decisión. La decisión de Bartimeo fue: dejo de ser mendigo. Antes de recibir el milagro. Y llega donde Jesús y Jesús lo sana. Y la sanidad implica un cambio. No solamente de vista, porque puede ver, porque empieza a apreciar el mundo que antes no había apreciado. ¿Un cambio de qué? De actividad económica.
¿Aló? ¿Un cambio de qué? Que ahora tenía que cambiar de lugar de vivienda. Antes vivía en la calle, ahora tenía que conseguir una casa. Dile que está a tu lado, yo voy a poner de mi parte. Querer que haya un cambio en mi vida. Entonces en este pasaje tocamos el punto 4 y el punto 6. Él reconoció quién era nuestro Señor. Él reconoció quién era el que iba pasando. Y él quiso que hubiera un cambio en su vida. Vamos a contarte otra historia. Cuando Pedro se convirtió, cuando Pedro no era seguidor de Jesús, un día Pedro estaba trabajando en plena pesca, toda la noche pescando, llegó la madrugada, estaba en la orilla lavando las redes para irse a descansar. Dice que esa noche no había pescado nada, pero llega alguien llamado Jesús con una multitud que lo seguía y dice que empezó a predicar, pero vio que había una barca ahí y se subió en la barca sin pedir permiso y le dijo al dueño de la barca, que era Pedro, que lo empujara. Pedro, por la presión de grupo, ¿cuántos aquí se dejan llevar por la presión de grupo? Haz esto. Jóvenes, no se dejen llevar por la presión de grupo, a menos que sea aquí en la iglesia, que te presionan, ¿para qué? Para que vengas a la iglesia. Aló, por la familia que dice, vamos a la iglesia, siempre se dejan llevar es para lo malo. Y resulta que la presión de grupo de ver tanta gente, imagínate, si yo no lo corro y si yo lo bajo de la barca, pues esta gente, quién sabe quién será. Dice que los corrió y Jesús empieza a predicar y cuando termina el mensaje, le dice, oye, ¿cómo es que te llamas tú? Él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Simón, ven acá, sácame del agua. Y lo sacó, Jesús se baja de la barca, le dice, bueno, móntate en la barca, boga mar adentro y tira la red. Pedro dice, toda la noche estuve pescando y no pesqué nada, pero en tu palabra echaré la red. Diga conmigo, obediencia a la palabra. Mira, había trabajado, le había ido mal toda la noche, ahora era de día, menos posibilidades. ¿Por qué? Porque la pesca más grande se hace de noche. Los pescadores profesionales están en alta mar de noche, ¿sí? Entonces, él, a pesar de que conocía el mercado, sabía cómo era, dijo, en tu palabra echaré la red, se sube, va a mar adentro, tira la red y dice que era tanta la bonanza, tanta la cantidad de peces que la red se rompía, que tuvo que hacer señas a otra barca que estaba en la orilla de los socios de él, que eran Andrés, que también iban a terminar, y de Juan, que iban a terminar siendo discípulos de Jesús. Dice que los llamó y las dos barcas venían casi hundiéndose, llenas de peces. El que no había pescado nada, por la obediencia a la palabra, pescó mucho. Alguien que diga amén. Aquí se viene a hablar de una palabra. Obediencia a la palabra. Si hablamos de diezmo, obediencia a la palabra. Si hablamos de oración, obediencia a la palabra. Si hablamos de que Dios te va a bendecir en el trabajo, obediencia a la palabra. Vas con una actitud diferente porque ahora te lo dijo el Señor. Amén. Vas con una actitud ganadora porque ahora te lo dijo el Señor. Amén. Entonces, vemos cómo cada milagro me refleja los cambios. El cambio que hubo en Pedro. Dice la Biblia que cuando se bajó de la barca se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Jesús, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Él no sabía que era una relación con Jesús. Y Jesús le dice, no me voy a alejar porque te voy a hacer pescador de hombres. Tú no entiendes que la gente dice que se aleja de Dios por el pecado, pero yo vengo es a acercarme a los pecadores. Un día dijo Jesús, los que necesitan de médicos son los enfermos. Los que necesitan de mí son personas como tú que son pecadores, que reconocen que son pecadores. Escúchame, hay gente que no reconoce que es pecadora, pero los que reconocemos que somos pecadores somos los que nos acercamos a Él, nos arrodillamos delante de Él, porque sabemos que Él es el Hijo de Dios. Amén. Vemos también otro pasaje, y me pones ahí punto 7, donde un día a Jesús lo invitaron a una boda, pero me llama la atención las personas que estaban en la boda. Dice que había invitada a la boda una señora llamada María, que era la mamá de Jesús. ¿La mamá de quién? De Jesús. ¿Cómo se llama la mamá de Dios? No tiene, ¿correcto? Jesús como Dios no tiene mamá. Jesús en la tierra tenía mamá, invitaron a la mamá, pero la mamá estaba en la cocina. La mamá se enteraba de que estaba acabando esto o aquello. Esto quiere decir que María era cercana a
a los que se estaban casando, porque si no, no iba a entrar a la cocina y no se iba a enterar algo que ni siquiera los novios se habían enterado. ¿Qué era? Que se estaba acabando el vino. Entonces eso me da una cercanía con la familia, o el novio o con la novia, alguno de los dos que se están casando. ¿Sí? Había una cercanía, ¿sí? Algún parentesco. Segundo, dice que también invitó a los discípulos. Eso no es Colombia, donde se cuelan, eso no es la costa. Donde Jesús fue invitado, si fuera costeño, iba con los 12 discípulos, aunque los 12 no fueron invitados. No, eso no se hace. Los 12 también fueron invitados, también estaban allí. Entonces quiere decir que esta persona que se estaba casando, además de tener un parentesco con Jesús, era seguidor de Jesús. Era una persona que estaba con Jesús. Una persona que estaba cerca a Jesús. Por eso invitó también a sus discípulos. Amén. Porque a mí como pastor y a mi esposa nos pueden invitar como familia a algún lado. Correcto. Pero si esa persona, además de ser familia, está en la iglesia, sigue a Jesús, pues no solamente nos va a invitar a nosotros, sino va a decir, no, yo voy a invitar a Mayra, yo voy a invitar a Arely. Y se va al grupo, voy a invitar a Jorge. Y ahí estaba Jesús y los 12, en medio de una fiesta. Dice la Biblia que a la mitad de la fiesta se acabó el vino. Y María sale de la cocina a decirle, hijo, se acabó el vino. Jesús entra en la cocina y le dice, ¿dónde hay agua? Y le muestran que allá hay unas tinajas. Se acerca a las tinajas de agua, que son unos tanques de barro, ¿sí? De arcilla, así de grandes. Y le digo, pero no están llenos, llénenmelos. Dice que le llenaron los cuatro tinajas. Cántaro es el pequeñito, ¿sí? La tinaja es la grande. Entonces, le llenaron las 4 tinajas de agua y mandó a probarlo. Le dijo a alguien que estaba ahí sin saber ese alguien que el que estaba mandándolo era Jesús. ¿Sí? Y dice que le dijo, pruebe el vino. Y cogió el vino sin saber que antes había sido agua y lo probó y dijo, uy, este es el mejor vino que yo he probado. Esto es fantástico. Pero, Señor, el mejor vino siempre lo sirven al principio. En esta fiesta están haciendo al revés. Están dejando el mejor vino para el final. Ahí termina el relato de ese milagro de Jesús. Dice una señal milagrosa. La pregunta sería, diga conmigo, hay cambio. Diga conmigo, hay cambio. Todo el que quiere ver un cambio tiene que hacer las cosas excelentes. Diga conmigo, todo el que quiere ver un cambio tiene que hacer las cosas excelentes. Porque Jesús las hizo excelentes. Él podía haber hecho chirrinchi. ¿Por qué? Porque ya estaban borrachos. Porque si se acabó el vino a la mitad de la fiesta, porque estaban borrachos. Él pudo hacer cualquier cococho, lo que sea. Pero ¿sabe una cosa? Hizo el mejor vino. ¿Por qué? Porque Él no sabe hacer las cosas mal. Y entonces para poder creerle a Jesús hay que hacer las cosas bien. Empecemos a hacer las cosas excelentes. Bien. ¿Por qué? Porque eso nos pone que sí hemos cambiado. Amén. Diga conmigo, voy a ser mejor. Voy a esforzarme un poco más. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Es que puede quedar mejor. Amén o no amén. En ese milagro también vemos lo siguiente. También vemos que al invitar a Jesús, a los discípulos, es porque creo en ellos. Y los milagros ocurren cuando yo tengo fe. Mira, el milagro ocurrió y el novio y la novia no se enteraron. ¿Y para quién fue el milagro? Pues para el novio y la novia. Cuando uno tiene fe, los milagros ocurren hasta en sus espaldas. Amén. Aló. Milagros ocurren a las espaldas nuestras. Por eso ni nos damos cuenta de la bendición tan grande que está pasando en nuestra vida. Pero hay un cambio, la fe está generando cambios. Vino hasta el final. Y no cualquier vino, el mejor. Ni se dieron por enterado. Pero es que si invitaron a Jesús y invitaron a los discípulos es porque tenía fe en Jesús. Porque nadie va a invitar a 12
sin tener fe en Jesús. Porque si es mi pariente, invito solamente al pariente y le digo, pariente, como ustedes solamente son de pariente. Pero si tengo fe, invito a los 12. ¿Por qué? Porque creo en Jesús. Y sé que Jesús anda con los 12. Mira la fe, lo poderoso de la fe. Lo poderoso de la fe es que van a ocurrir cosas que tú no te das por enterado, pero ya ocurrieron. Amén. Mira, bendiciones que te llegan. Date cuenta que fue tu fe la que hizo que esa bendición llegara sin tú estar buscándola. Ellos no estaban buscando el milagro del vino. Ellos no estaban buscando, pero cuando le hubieran dicho al novio y la novia, imagínate, se acabó y es Hércules que saca plata y ir a comprar. ¿Cierto? Qué importante es la fe. La fe genera actos de fe. Es que yo quiero ser bendecido, invito a Jesús y a los discípulos. Es que yo creo en Jesús, pero si creo en Jesús, también tengo que creer en los apóstoles. ¿Aló? Por eso si yo creo en los evangelios, tengo que creer en el resto del Nuevo Testamento. Amén. Tengo que creer en eso. Porque Pedro me enseña algo en las cartas, Santiago. Pablo me enseñan cosas que nos cambian, nos transforman. ¿Cuántos quieren cambiar? Utiliza esto. No trates de cambiar porque sí. Utiliza simplemente tu fe, la obediencia a la palabra. Espera la voluntad de Dios. Y aquí viene que no hemos hablado. Un día había un leproso. Esto hablamos el jueves. Dice que había un leproso y los leprosos era una enfermedad cutánea que se trata con antibióticos, pero en un tiempo de hace más de 2000 años donde no había antibióticos, la gente se le llenaba todo el cuerpo de lepra y era contagiosa. Dice que estos leprosos eran obligados a salir de su casa, a dejar el trabajo, a irse a vivir fuera de la ciudad, fuera de los campamentos. Ellos tenían que vivir afuera como mendigos. ¿Por qué? Porque allá no tenían casa, allá no tenían cómo producir. Con el dolor del alma lo echaban, lo sacaban y los leprosos estaban afuera de la ciudad. Dice que cuando Jesús iba pasando de una aldea a otra, de una ciudad a otra, un leproso gritó y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Diga conmigo, si quieres. Es que es la voluntad de Dios, no es lo que yo quiero. Generalmente estamos en una oración diciéndole a Dios, me tienes, me debes, te exijo. Si tuviéramos a Jesús presente, le cogiéramos una llave hasta que no me bendigas. ¿Aló? Y este hombre dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y colocó la mano sobre él y lo sanó. Diga conmigo, si Él quiere. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba sudando gotas de sangre? Él estaba orando en el monte Getsemaní, preocupado como ser humano que era en el momento. Preocupado porque sabía lo que se le venía. Él sabía que en unos minutos, unas horas, aparecían los soldados romanos, lo capturaban y lo iban a llevar al escarnio público. Dice que tenía estrés porque el que sabe un poco de estrés dice que la máxima expresión del estrés es sudor de gotas de sangre. Y Jesús dice que sudaba gotas de sangre. Y le dijo en medio de la oración, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo primero que dijo es, Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Invéntate otra cosa, otro plan, un plan B. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si nos vamos al Padre Nuestro, es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Diga conmigo, voluntad, la voluntad de Dios. Parecíamos loros repitiendo el Padre Nuestro. ¿De qué sirve un Padre Nuestro si tú no haces la voluntad de Dios? Si le estás diciendo que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú tengas fe. La voluntad de Dios es que tú
que tú tengas obediencia a la palabra. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que tú esperes en la voluntad de Él. La voluntad de Dios es reconocer quién es nuestro Dios. ¿Aló? Hay cosas que son la voluntad de Dios, hay otras que no. Hay gente que dice, si Dios quiere, mañana nos vemos en el trabajo. No, es que tienes que ir al trabajo. No es si Dios quiere. Si Dios quiere, nos vemos el domingo. Claro que Dios quiere. O sea que si no viniste, le vas a tirar la culpa a Dios. Mucha gente dice, si Dios quiere, nos vemos el domingo. Igual, si Dios quiere, lea la Biblia. Dios quiere que te congregues. ¿Amén o no amén? Si Dios quiere, algún día diezmaré. Algún día ofrendaré. Si Dios quiere. ¿Cómo que no quiere? Lea la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros vemos los milagros de Jesús, vemos claramente que los cambios empiezan por esperar en la voluntad de Dios. Reconocer quién es nuestro Señor, adorar y rogar. Dice que este hombre leproso no solo le dijo, si tú quieres, sino que en medio de eso se arrodilló. Esto significa adoración. Cuerpo. Delante de Jesús. Dice que metió la cabeza entre sus piernas, humillándose. Y le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Delante de quién te arrodillas? Delante, el estar arrodillado significa sujeción. Significa que estoy dominado. O si no, porque cuando viene alguien con armas al suelo, levante las manos, arrodíllese. Exactamente lo mismo que hacemos con Dios. Levante las manos, arrodíllese. Porque le estamos diciendo, tú manda, tú tienes el revólver, tú manda. Pero aquí es voluntario. Aquí él no tiene un revólver. El leproso se arrodilló y dijo, voluntariamente me entrego a ti. Voluntariamente soy un hijo tuyo. ¿Aló? Porque los hijos de Dios son voluntarios. Los únicos hijos de Dios que dice la Biblia que no son voluntarios, es decir, que no se entregaron como hijos, son los judíos. Así que no se meta con esos, que hoy están bien escachuchados, pero eso no tiene que ver con nosotros. ¿Aló? Son los hijos de Dios. Como si usted se fuera a meter. Es que, mira, yo no estoy de acuerdo como usted está tratando a sus hijos. Ese es el problema del vecino suyo. ¿Aló? Ese es el problema de Dios con ellos. Preocúpate de tu problema entre tú y Dios como hijo. Dios como padre.